Buen día, hermano, familia, amigo. Estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque en este día Él le ha placido darnos un día más. En sus bondades nos gozaremos este día. Un saludo para todos ustedes, amigos, familia, hermanos. Exaltamos a ese Dios poderoso que en su gracia nos concede iniciar un nuevo día. ¿Qué les parece si compartimos el devocional? Hoy nos toca leer, si no lo has hecho, te pedimos por favor que lo hagas. Nos toca leer Génesis capítulo 40, 41 y 42. Nos detenemos en el 42 y nos parece uno de los versos resaltantes es el verso 21. Dice de esta manera: Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este capítulo narra de la historia de los hermanos de José, que por orden de su padre tienen que ir a Egipto para comprar de ahí alimento, pues no había nada que comer, la tierra no producía, el hambre era grave. 7 años habían venido de abundancia y ahora ya comenzó la escasez y ya no tenían nada que comer, y Jacob tiene que despertar a sus hermanos, o sea, parece que ellos se habían quedado petrificados, no sabían qué hacer, y su padre dice: vayan a Egipto porque allí hay pan, vayan a comprar para que no muramos. Los envía a 10 de sus hijos, solamente retiene a Benjamín, el hijo menor, el último de sus hijos, que había tenido con Raquel, su esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos llegan a Egipto, ¿quién era el Señor de Egipto? ¿Quién es el que los atiende? No es Faraón, sino el Señor de Egipto, o Faraón había puesto todo sobre las manos de José. José, uno lo miraba y parecía un egipcio, vestido como egipcio, hablaba el idioma de los egipcios, por eso que cuando ellos llegan hay un intérprete entre ellos y a través del intérprete se comunican. José les reconoce que son sus hermanos, ellos no reconocen que José, tanto había cambiado José, no lo reconocen. ¿Qué es lo que pasó? Reconocen, y José al reconocerle se acuerda de sus sueños, de esos sueños que tenían, que sus hermanos se iban a inclinar a él, y efectivamente al llegar se inclinaron a él. Y él los trata ásperamente: ustedes son espías. Y les trata ásperamente, tanto así que ellos empiezan a tener temor. Por eso este verso 21 dice: y decían el uno al otro. Se hablaban en el idioma hebreo, pensando que José no los entendía. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se acordaron de sus faltas. O sea, en el momento que José les está tratando así, de esa manera ásperamente, empiezan a recordar sus faltas. En el momento que ellos habían sido puestos en la cárcel por 3 días, todos ellos, y que José les dijo: ustedes son espías, y ellos dijeron: nosotros somos 12 hermanos, uno no parece, y el menor se quedó con su padre. Y José le dice: probad sus palabras, quede uno aquí preso y vayan y vengan con su hermano, y de esa manera serán probadas sus palabras, que ustedes no son espías. Y ellos ahí están: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dice. Hemos pecado, se refiere contra José. A esos años habían pasado, tal vez 15, 20 años habían pasado de esa experiencia, pero el recuerdo, la emoción, lo que vivieron no se puede borrar. Hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, ¿no? Si se acuerdan de esos ruegos, de esa angustia, de esa alma partida de José, de su hermano menor de 17 años, que les rogaba que no hagan eso con él, que les suplicaba, pero ellos no escucharon. Y ahora viene, dice, nos acordamos, dice, vimos su angustia, o la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, ellos dicen esa angustia que José tenía, ahora esa angustia ha venido sobre nosotros. Ellos están sintiendo la misma angustia, el mismo miedo. No podemos solucionar
o el tiempo no es el que cura las heridas, las experiencias negativas que tenemos o el mal que hayamos hecho. El tiempo no lo cura. Por eso en algún momento la angustia que causamos a alguien, esa misma angustia cae sobre nosotros. La historia termina cuando ellos regresan, o por lo menos en este capítulo, o el capítulo termina, mejor dicho, cuando ellos regresan a casa y le cuentan a su padre lo que ha pasado. Luego ellos vacían su costal y ven que el dinero estaba en su costal de todos ellos. Peor, se angustian más todavía. Y Jacob tiene dolor también, porque Jacob dice: contra mí son todas estas cosas. José no aparece, Simeón no está, porque Simeón había quedado preso ahí en Egipto y ahora quieren llevarlo a Benjamín. Contra mí son todas estas, dice, son todas estas cosas. El dolor de un padre vemos aquí, aunque en esta oportunidad no tuvieron nada que hacer. En un sentido no eran culpables ellos de que Simeón haya quedado preso, en un sentido. En otro sentido sí, porque la maldad de estos hombres les estaba alcanzando. En un sentido no, en otro sentido sí. Pero el dolor del padre es latente. Nos narra aquí la palabra del Señor una situación que se da en una familia. Y hay mucho que aprender, solo vamos a enfocarnos en la actitud de los hermanos que tuvieron con uno de ellos. Podemos notar que la falta de amor, la falta de comprensión, de entendimiento, se nota claramente cómo es que separaron prácticamente de la familia a uno de ellos y de qué manera. La Biblia nos dice primero que lo metieron en un pozo, luego lo vendieron, de ver que no pasaba nada en el pozo, no tenían ganancia ellos, lo vendieron. Miren ustedes el sentimiento, el corazón de estos hermanos frente a uno de ellos. Y José no había hecho de repente algunas cosas que a ellos de alguna manera los hubiera hecho daño. Él estaba ahí obedeciendo a su papá, porque estaba llevando alimentos a sus hermanos, estaba atrás de ellos para saber cómo están, pero esto pasó, ¿no? Ahí. Él comunicaba a su papá lo que veía en sus hermanos, pero con la sana intención, ¿no?, de que papá pueda de repente corregir y ayudarles, pero ellos no lo vieron así. Había una como envidia, como fastidio, como si su papá solamente amara a él y no a los demás, cosa que no era así, sino por su vejez y como necesitaba él tener a su lado a sus últimos hijos, entonces los demás estaban con corazones nada amorosos para sus otros hermanos. Y vemos ahí en la historia la situación difícil y triste que vivió. Pero una de las cosas que vemos en estos versos es que él mismo, de la boca de José, habla y dice: yo temo a Dios. Y se nota, porque lo que él hacía, Dios estaba bendiciendo, Dios estaba ayudándole, ¿no? Le animaba de esa manera. Y él, sea que esté en el palacio, sea que esté en la cárcel, él estaba ahí obedeciendo al Señor. Y notamos cómo es que el Señor levanta a este varón, a este hombre. Y ya había dicho anteriormente, como dijo el pastor, ¿no?, sobre su sueño, acerca de lo que iba a pasar con él, que se iba a inclinar, inclusive su papá, su mamá, ¿no?, delante de él. Vemos a los hermanos haciendo eso, inclinándose delante de él. Pero vemos a un José no, a ver qué palabra podemos usar, orgulloso de ese lugar que ahora él está teniendo y olvidándose de ellos, sino está probando a sus hermanos cuando él les dice que son espías, cuando les pone en la cárcel, probando la actitud a ver si siguen siendo los mismos o han cambiado, porque al final, cuando ya vamos a estar mirando más adelante, vamos a ver el corazón de José, cómo se mantuvo. Pero vemos cómo es que estos hermanos ni lo reconocieron, ¿no? Ya como que hubieran olvidado a este hermano, aunque él estaba vestido diferente y hablaba diferente. Siempre hay algo que nos comunica en el corazón, ¿no? Pero ellos no lo tuvieron eso, y José sí los reconoció, sus hermanos.
Al parecer él nunca los olvidó, los tenía en el corazón, tanto al padre como a los hermanos, lo reconoció. Pero vemos acá una actitud nada buena de los hermanos. Ahora en este tiempo en las familias a veces suceden cosas muy parecidas como esto. La envidia, la falta de amor entre hermanos se da. Y a veces por bienes materiales que tienen un inicio y un fin, ¿no? Por un terreno, por una casa, por algo. A veces hasta se pelean, hasta se matan en realidad. Una actitud del corazón que no tiene nada que ver con lo que Dios ha dispuesto que haya dentro de la familia. Amor, comprensión, unidad, ayuda, ¿no? Pero no hay. El Señor nos muestra a través de esta historia cómo es que malogra el corazón los sentimientos que van en contra de otra persona. El Señor desea que su amor sea derramado en nuestros corazones y de allí de nuestros corazones se derrame a nuestra familia, ¿no? Entre hermanos, padres, hijos. Y en esta mañana podemos notar justo este verso hace que reflexionen, nos hace entender que reflexionan ellos, porque dicen, el uno al otro se decían, no dice que uno solo, sino el uno al otro se decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Estaban reconociendo lo mal que habían hecho, pues vimos la angustia de su alma, dice, o sea, ¿cómo les habría dicho José en ese momento? ¿Cómo habrían visto su rostro, sus ojos? Y aquí dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Están como evaluando su vida, ¿no? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y están recordando. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos enseña en su palabra que debemos amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, ¿no? Mucho más en un hogar, porque nosotros que conocemos al Señor, nuestro hogar debe ser justamente esa luz que este mundo necesita, ya que anda en oscuridad, donde viven de la manera como creen conveniente y hacen lo que quieren sin tener temor a Dios. Nosotros debemos mantener ese amor de Dios en nuestro corazón dentro de nuestra familia y también con los parientes y con todos, porque el Señor nos manda amarnos los unos a los otros. Aún nos dice que amemos a nuestro enemigo. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y podamos andar o vivir en armonía en la familia, entre hermanos, con los padres, los familiares. La paz del Señor sea en nuestro corazón, el amor del Señor sea en nuestro corazón y podamos de esa manera dar buen testimonio a los que no conocen al Señor. En esta mañana, Padre bendito, te damos gracias una vez más por tu palabra. Nos enseñas, nos muestras, oh Dios, lo importante que es ser obedientes a ti, el amarnos, Señor, como nos enseñas y como nos dices, como nos mandas en tu palabra, unos a otros, más en las familias, los padres, los hijos, Señor, de tal manera, bendito Dios, que la gente pueda ver en nosotros tu amor. Padre, en esta hora, oramos, Señor, por cuantos hogares están pasando por momentos difíciles con relación, Señor, a esto. Hermanos que se pelean, que no se hablan, que no se visitan, que no se perdonan. Señor, oramos, Padre, por familias divididas, por situaciones o por cosas que tienen un inicio y un fin, ni siquiera son eternas. Padre de los cielos, te rogamos, Señor, tú ayudes a estas familias. Padre bendito, Dios poderoso, porque nosotros, Señor, debemos de reconocer cómo tú nos has perdonado todo pecado ahí en la cruz cuando moriste, Señor Jesús. Oramos, Señor, que nos ayudes a poder compartir tu palabra también y ellos puedan entender. De esa manera, Señor, puedan perdonarse, puedan ayudarse, puedan amarse, Señor, y seguir adelante en el hogar. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta misericordia tuya, oh Dios, por permitirnos estar iniciando este día. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Guíanos, Señor, conforme a tus propósitos, oh Dios. Gracias también por tu palabra, oh Dios, que nos haces ver cuán importante es que estemos a cuentas contigo y con los demás, oh Dios, y que no dejemos las cosas sin arreglar,
sin dar solución, sin reconocer los errores que se puedan cometer, oh Dios, y que no esperar que el tiempo lo solucione, Padre. Nosotros tenemos que, si hemos cometido errores, reconocerlo, Señor amado, y no estar esperando en el tiempo, sino esperando en ti, confiando en ti, oh Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, oh Dios. Gracias te damos por que vemos tu misericordia, oh Dios, cómo tus planes, oh Dios, se cumplen, oh Dios. Hermanos que vendieron a su propio hermano, pero tú estabas ahí, oh Dios, y tus planes, oh Dios, no fueron frustrados. Tú tenías grandes planes para él, y aunque fue tratado mal por su propia familia, sin embargo tú, Señor, tus planes cumpliste en él. Gracias, Dios, amado Salvador. Bendice las familias en esta hora, Padre, que si hay algún tipo de enemistad, Señor, trae paz en los hogares de tus hijos, de tus hijas, Padre. Que haya una actitud de reconocimiento, Dios, que reconozcan sus errores el uno al otro, Padre, y puedan vivir en armonía, Padre. Bendice los hogares, Padre, las familias de tus hijos. Oramos también por esta ciudad, oh Dios, que seas tú salvando a las familias de esta ciudad, Padre. Ten misericordia, oh Dios. Salva, Padre, a las familias de esta ciudad, para gloria y honra tuya, oh Dios. Muchísimas gracias, Padre. En tus manos quedamos por los méritos de Jesús. Amén. Les animamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Miren cuántas bendiciones, cuántas lecciones podemos encontrar y podemos aprender. No dejes de leer tu Biblia, léela. Igual estamos nosotros cada día de repente en alguna lucha, una dificultad, y cómo la bendita palabra de Dios nos anima, nos impulsa a seguir adelante, nos dice, nos corrige, ¿no? Porque toda la Escritura es inspirada por el Señor, útil a nuestras vidas. Así que le animamos a seguir leyendo la palabra de Dios cada día para poder terminarla de aquí hasta fin de año, llenos de edificación en nuestra vida si la leemos. Te animamos a seguir leyendo la palabra de Dios.